Welcome everyone to the sixth grade parent orientation webinar. We'll begin in just a moment. You're in the right spot and we're happy to have you here this evening. Bienvenidos a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestra primera reunión webinar para la orientación del sexto grado. Han llegado al lugar correcto y estaremos iniciando en unos minutos. This webinar is recorded and will be shared on the school's website and YouTube channel afterwards. Este webinar está siendo grabado y lo compartiremos a través de la página web en YouTube. Also, if you have questions, please save them for the end of the session, and you can use the Q&A function in the toolbar on the bottom of the screen. También si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el botoncito Q y A, que es para sus preguntas, y las estaremos respondiendo al final de la presentación. At this point, we're going to begin, so I'm going to turn it over to our middle school principal, Dr. Shane Basset. En este momento estaremos iniciando, así que le damos la bienvenida a nuestro director de área, el señor Shane Basset. Hello, sixth grade parents. Good evening, and thank you for coming tonight. Bienvenidos padres del sexto grado, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. I have to tell you that all of us are so excited to have your new sixth graders coming onto campus or joining us virtually this year for the 21-22 school year. Tenemos que confesarles que estamos muy animados y emocionados de recibir a sus hijos y a sus hijas tanto en el campus como de manera virtual para nuestro año escolar 2021-2022. We have been waiting and waiting for this day to happen when we can have the majority of our students return and to our campus in person. I wish that you could all see the transformation on our campus. There's been so much hard work put in to welcome your students. Nos gustaría que pudieran ver cómo estamos preparando nuestro campus para este día tan esperado ya desde hace unos añitos del inicio de la pandemia, que estábamos con la esperanza de volver a ver más estudiantes en nuestra área, y ahora mismo se está haciendo muchísimos trabajos para poder recibirlos de una manera segura a nuestros estudiantes de la escuela media. We look forward to partnering with you as parents and working throughout the whole year in transitioning your students to sixth grade and making it the best experience possible for them. Nosotros estamos buscando y ya mirando hacia adelante en la forma que podemos armar un equipo con ustedes y tener un excelente año escolar con sus hijos. Pardon me for a moment while I share the screen. En este momento, Dr. Basset va a compartir su pantalla con ustedes y nuestra presentación. Thank you very much for your patience, and thank you for being here for our sixth grade orientation. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por estar aquí para nuestra reunión de orientación. I wanted to let you know that the chat box is available for you to write your questions in. We will have someone who will be reviewing the questions, and we hope to answer them towards the end of the presentation. Y también, como habíamos mencionado anteriormente, queríamos dejarles saber que pueden escribir sus preguntas en el chat o en la función Q y A, y nosotros estaremos recopilando sus preguntas para poder responderlas al final de la presentación. There's some information here for contacting the folks in the office. We will be the team that will answer all of your questions and make sure that all of your needs and your students' needs are met. I'm the principal, Shane Basset. We have our counselor, Ms. Pau, and Mirta, the queen of the office. Sí. Queríamos informarles acerca de cuál es nuestro equipo de oro de la oficina, el equipo que les va a estar ayudando constantemente cuando necesiten o cuando tengan algún comentario. Nuestro equipo está conformado por, obviamente, Dr. Basset, nuestro director de área de escuela media,
Yo, que soy la orientadora de la escuela media, y nuestra reina que nos organiza todo, que es Miss Mirta. Okay, this is a little outline of our transition meeting. I'm going to give a little more of a welcome. Ms. Powell will give a welcome as well, and each of our teachers will also give a welcome and short introduction, and then we will go into the key details for 6th grade. Aquí tenemos un resumen de cómo va a ir nuestra reunión hoy. Primeramente, Dr. Basset va a dar su bienvenida. Yo también voy a estar dándoles la bienvenida. Los profesores se van a presentar también. Y después queremos compartir algunos detalles claves para lo que va a ser este año escolar en 6º grado. So I would like to share a little bit of our focus with you for this year. We're going to focus first of all on creating a safe, caring, strong, and positive culture at school and in the classroom. Also engaging your students in hybrid learning using a variety of instructional strategies. Este año primeramente queremos compartir nuestro enfoque de la escuela media y lo que va a ser este año escolar con sus estudiantes. Queremos proporcionar una cultura en línea y presencial, ¿verdad? Que sea segura, de cuidado, de calidez, sólida, positiva, como habíamos dicho, de la forma híbrida, presencial y virtual. Y también queremos comprometer a los estudiantes en el aprendizaje a distancia y presencial, utilizando la variedad de estrategias que tenemos en nuestro colegio. We'll also be improving our own assessment practices as teachers and helping students to develop their test-taking abilities as well. También queremos este año mejorar las prácticas de evaluación que vamos a tener y también ayudar a los estudiantes a que mejoren sus habilidades para estas pruebas y evaluaciones cuando necesiten. We'll be fostering independence and responsibility through helping students to correct their mistakes, because we know they will make them. Como ustedes saben, durante los años de la escuela media, es muy probable que sus hijos cometan errores, es la etapa para cometer esos errores. Entonces nosotros queremos promover la independencia y la responsabilidad mostrándoles cómo corregir esos errores. Finally, we're going to focus on positive relationships and creating a culture of thinking in the classroom. Finalmente, queremos promover relaciones y conexiones positivas entre los estudiantes y el plantel docente y también mejorar las habilidades de pensamiento. Now I'd like to invite Ms. Powell to introduce herself and say a few words to us this evening. Buenas noches, good evening. My name is Paola Angulo. Yo soy Paola Angulo. I'm the middle school counselor. Soy la orientadora de la escuela media. This is my 9th year working at Esta, my 18th year as an educator. Este es mi 9º año trabajando en el Esta, pero mi 18º como educadora. It's a pleasure for me to welcome you to this new school year as well. Es un placer darles la bienvenida a nuestra área y a este nuevo año escolar. Y quería compartir con ustedes un poquitito de lo que estuvimos haciendo en la transición con sus estudiantes desde el semestre pasado en el 5º grado. And I just wanted to take a few minutes to let you know about our transition activities that took place last semester, with your former 5th grade students. Last semester, we started with a survey that showed or gave the opportunity to your students to let us know about their concerns or what did they already know about middle school and what their expectations were. El semestre pasado hicimos una encuesta para darle la oportunidad a sus estudiantes, a sus hijos y a sus hijas, que nos cuenten qué eran las cositas que les preocupaban, qué era lo que ya sabían de la escuela media y cuáles eran sus expectativas para este año. We also had a meeting with the elementary counselor, the teachers, and our teachers. También tuvimos reuniones con Mrs. Russo, los profesores de 5º grado y nuestros profesores como equipo para saber las estrategias que podíamos usar con sus hijos este año.
We also have welcome meetings with Dr. Basset, our sixth grade teachers as of now, and activities like a tour around the classrooms that they are going to be using this year. También tuvimos actividades de bienvenida con Dr. Basset, bienvenidas de los profesores actuales de sexto grado y actividades como un tour que hicimos alrededor de las aulas que sus hijos y sus hijas van a estar utilizando la próxima semana. Okay, now I'd like to move on to introducing our sixth grade teaching team. Mr. Fleitas, could you please join us and introduce yourself? Ahora queremos dar la oportunidad a nuestros profesores que se presenten. Queremos comenzar con Mr. Fleitas. Profe, no sé si estás ahí. Sí, hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Muy bien, un gusto. Soy el profesor Félix Fleitas. Soy docente hace un poco más de 15 años, hace 12 años que estoy en el ASA. Enseño comunicación, castellano y el área de sociales. Y bueno, con mucho entusiasmo por recibir a esta nueva promoción, a este grupo de chicos. Y nada, eso, contento y con mucha expectativa porque creemos que va a ser un gran año. Fue un gusto la vez pasada empezar a hablar con ellos, conocerles a poco y bueno, espero que en esta semana, que la subsiguiente que empecemos las clases, lo hagamos con las ganas de siempre y con la esperanza de que tengamos un gran año. En sociales generalmente me toca hablar un poco de la introducción a la historia del Paraguay, puntualmente, prepararlos para que vayan a clases de séptimo y octavo con las bases suficientes para seguir trabajando la historia en general y la de Paraguay en particular. Y en comunicación, fortalecer sus áreas de lectura y de escritura, sobre todo, que son tan necesarias, ¿verdad?, para nuestro desarrollo integral. Así es que bienvenidos, estoy por aquí, a la orden para cuando sea. Muchas gracias. Thank you, Mr. Fleitas. Mr. Rowley. Yeah, good evening, everybody. My turn. Muy buenas noches a todos. My name is Paul Raleigh, and I have been working here at ASA for quite a bit of time. I'm not actually sure how many years it is, about 15 or so, something like that. I do have experience. I've spent some time in some capacity teaching most of the elementary grades too, from like first all the way up through fifth, and I've taught all high school grades before in my past, but for the past 12 years or so, or 15 years in ASA, I've stuck in the sweet spot of middle school because it is the sweet spot. It's weird and awkward and fun, and I fit right in there, I guess, right? I just don't want to grow up, no. Hace algunos años que he estado trabajando acá, 15 años por ahí, y tengo experiencia de casi todo grado, no mucho, pero he enseñado desde primer grado a quinto grado y todo los grados de escuela superior, pero los últimos 12 años acá nomás en escuela media, el dulce lugar para mí. In terms of philosophy and things, I won't go into a lot of details because we'll do that in back-to-school night about the things we'll study, but in general, I can tell you that I fully embrace a lot of the changes and things that are taking place in terms of the style of school and the introduction of technology and the opportunities that it brings. There are some things to fear here and there, and there's some bumps in the road, but I fully embrace it going forward. So please do look forward to seeing your kids and us using technology as many ways as possible. Los detalles con respecto a lo que vamos a estudiar, vamos a entrar en back to school night, vamos a hacer, pero en general les cuento que mi filosofía en básico, decimos que yo acepto y abrazo todos los cambios que están pasando ahora. A mí no me asusta tanto alguna cosa, hay para temor, pero
Para mí, por lo largo, son cambios buenos y muchas oportunidades. Pero el aprendizaje va a ser duro de vez en cuando. I teach English and social studies. So in social studies, we'll study ancient civilizations, but it doesn't stop us from finding those parallels in terms of everyday life, in terms of modern day, what's happening right now. Los cursos que enseño son inglés y estudios sociales en inglés. Y lo que estudiamos en estudios sociales en inglés, civilizaciones antiguas, pero igual que estudiamos lo antiguo, lo que siempre estamos buscando es su relación con nuestra vida de hoy. And with that, I think I will say thanks for joining us, and I look forward to seeing and being in touch more often in the future. Y con eso despido. Y les agradezco por venir con nosotros un ratito esta noche y vamos a estar en contacto en más adelante. Buenas noches. Thank you, Mr. Rowley, and we'll move on to Mr. Keeney. Gracias, Mr. Rowley. Y ahora le vamos a dar la oportunidad a Mr. Keeney que se presente un ratito. Hello, my name is Ryan Keeney. Welcome, everybody. Me llamo Ryan Keeney. Bienvenidos a todos. I am the sixth grade math and science teacher this year. Soy el profe de matemáticas y ciencia de sexto grado. I have lived in Paraguay for 2 years. I'm here with my wife, Lydia, and we have 2 dogs. They're named the same thing, Luna and Yasu en Guaraní. Vivo en Paraguay desde 2019. Estoy acá con mi esposa Lidia y nuestros perros, Yasu y Luna. My background is in education and science, technology, and math, so STEM. And I have experience with kids from kindergarten all through 12th grade in those subjects. Mi experiencia es en educación y STEM hasta casi todos los grados. I was a substitute for Mr. Rivas last year. And one thing I can say is I love this group of students. I am so excited. Estaba en la clase de señor Rivas el año pasado y me amo a este grupo de estudiantes, pero mi es otra vez, bienvenidos a todos. Welcome, everybody. I can't wait to meet everybody. Thank you, Mr. Keeney. Gracias, Mr. Keeney. Okay, let's look at the details that we are going to cover in this evening's presentation. Vamos ahora a pasar a la lista de los detalles que queremos compartir con ustedes en esta presentación. We're going to take them one at a time. A reminder, if you have questions, put them in the chat and we will try to address them at the end. Vamos a ir punto por punto, pero no se olviden que si tienen preguntas, por favor escriban en el chat o en la función QIA para que podamos responderlas al final de la presentación. The first thing that I'd like to tell you about is the hybrid learning schedule. Lo primero que Dr. Basset quieren compartir con ustedes es acerca de nuestro horario de aprendizaje híbrido. In our schedule this year, sixth graders will have 6 classes every day, and they will experience those classes in 3 blocks with 2 classes in each block. Este año escolar, la clase de sexto grado va a tener 6 materias por día. Esas materias van a estar agrupadas en 3 bloques con 2 clases cada una, con 2 materias. 3 bloques de 2 materias cada una. One teacher will teach 2 subjects each. So as our teacher said, Mr. Keeney will teach math and science. Mr. Rowley will teach language arts and social studies, and Mr. Fleitas will teach estudios sociales en comunicación. Así como se habían presentado y nuestros profes ya habían mencionado, cada profesor va a estar enseñando 2 materias. Por ejemplo, Mr. Keeney va a estar enseñando matemáticas, math y science, matemáticas y ciencias. Mr. Rowley va a estar enseñando language arts y social studies. Mr. Fleitas va a estar enseñando comunicación y estudios sociales. Y si es que tenemos estudiantes extranjeros que no están en el área de español regular, van a estar con Mr. Aquino en SSL y Paraguayan Studies.
And for our foreign students that are not in Mr. Fleitas' class, they are going to join Mr. Aquino for SSL and Paraguayan Studies class. Your students will have specials from 10 to 11 each day, and they will have those specials in a 4-day rotation. That 4-day rotation will be communicated every Friday in our weekly bulletin. También las clases de materias especiales van a tener una rotación de 4 días. Cada 4 días van a ir rotando de una manera diferente. Las clases especiales van a tomar lugar de 10 a 11 de la mañana. Y cada viernes en nuestro boletín de la escuela media, ustedes ya van a recibir cuál sería la rotación para la siguiente semana. This is what the schedule looks like. And I'm just Así going to es take a como minute to se explain. ve nuestro horario. So you see the 3 blocks. Here's our period 1, 2, the period 3, 4, and the period 5, 6. Y ahí ustedes pueden ver como, por ejemplo, en el día 1, de 8 a 9:35, los chicos van a tener sus primeras 2 materias en el periodo 1 y 2. Luego tienen su receso, sus clases especiales y los siguientes periodos siguientes. As you can see, every day's classes are the same. Como ustedes ven, las clases académicas tienen el mismo horario cada día. The only thing that changes is the specials class that each class section has each day. Lo único que cambia, que se diferencia, son las clases especiales que cada sección tiene en un día diferente. So let's look at class 6A together. On day 1, they would have Guarani. On day 2, they would have PE. On day 3, they would have art. On day 4, they would have music, and then back to day 1 for Guarani in that rotation. Vamos a dar un ejemplo y vamos a concentrarnos en la sección 6A. En la sección 6A, en el día 1 o en el próximo lunes, esa sección va a tener la clase de guaraní. El martes va a tener la clase de educación física. El miércoles va a tener la clase de arte. El jueves va a tener la clase de música. Y la rotación de clases especiales comienza de vuelta el viernes con la clase de guaraní. Of course, day 1 won't always be a Monday. Day 2 won't always be a Tuesday. It continuously will rotate. And that's why we'll tell you every Friday what the next week's rotation will be. Obviamente no siempre un día 1 va a caer en un lunes. Por eso es importante que ustedes vean en nuestro boletín de los viernes cuál es la rotación que van a tener sus estudiantes en la semana siguiente. There is an hour lunch and recess period, and there are 2 breaks, one in the morning, 20 minutes, and one in the afternoon, 20 minutes. También los estudiantes tienen 2 recesos de 20 minutos y un horario de almuerzo de 1 hora, un tiempo de almuerzo de 1 hora. We wanted to make sure that our students have enough social time. They've been missing out on that, right? At least social time at school, and we want to make sure that they have that time for socialization and activity in the school day. Queremos asegurarnos de que sus estudiantes tengan tiempo suficiente para socializar durante esos momentos. Sabemos que es más que necesario que hagan actividades de socialización segura. Ha pasado mucho tiempo desde que se vieron y queremos apoyar esas actividades y hacer que sigan desarrollando esas conexiones que tienen con sus compañeros. Now, I wanted to point out that some students do not take Guarani, and if your student is one of those students, you will be receiving a survey tomorrow, which will be asking you some questions about what your student will be doing during that time. También reconocemos que hay estudiantes que no toman la materia de guaraní, en especial nuestros estudiantes extranjeros, y ellos van a estar recibiendo mañana un formulario en donde pueden
expresar cuál es el plan que tienen para sus hijos durante esa hora. Así que pueden esperar un formulario que será enviado a ustedes el día de mañana. Attendance expectations. It's really important for students to attend all their classes. And you as parents can check RenWeb or fax, we call it, every day to make sure that your students are attending classes. Now, I know that if they're coming to school, of course they're attending classes, but if students are attending virtually, either if they're in the virtual program or if they're staying home for a day, you can make sure that they're attending by checking attendance in RenWeb. Sí. Vamos a seguir utilizando el sistema RenWeb o FACT, que es el nombre reciente del sistema que estamos utilizando. Es muy importante que ustedes puedan tener un ingreso, un acceso a nuestro sistema RenWeb. Si no lo tienen, por favor, comuníquense con nosotros y vamos a ayudarles a que el equipo de tecnología les dé ese acceso. La asistencia a clases para nosotros es una expectativa muy importante. Sabemos que si sus hijos están de manera presencial es más fácil poder registrar esa asistencia, pero si sus hijos están de forma virtual, a ustedes les facilitaría tener acceso a este sistema para saber si realmente están asistiendo a clases aunque estén en la casa. If your student misses more than 3 classes a week, we have a system where you will get an email informing you of that. You'll get that email on Monday or Tuesday of the week after the week where they missed the 3 classes. Si su estudiante está ausente por más de 3 clases, cada semana ustedes van a recibir un email donde se especifica cuáles clases fueron las que el estudiante estuvo ausente. Esos emails, en caso de que haya ausencia, van a ser recibidos por los padres entre el lunes o el martes de la semana siguiente. Please know that this would be 3 unexcused absences. So to excuse an absence for any reason, please email the teacher and Mirta to excuse the absence. El punto anterior que estuvimos hablando acerca del email se refiere a ausencias que no están justificadas. Si ustedes ya tienen una ausencia planificada que va a estar justificada, por favor pónganse en comunicación con los profesores y con nuestra secretaria, nuestra reina Miss Mirta. De esa manera entonces vamos a poder organizarnos con los emails de la asistencia de sus hijos. You may want to check out the ASA student manual because there are some restrictions related to having too many absences. If you do have 10 absences of any type, we'll have a meeting with you to problem solve and to put our heads together to think about how we can improve. Dr. Basset también está especificando, está expresando su deseo de que ustedes se familiaricen con el manual de estudiantes que pueden encontrar en la página web del colegio. En este manual también van a encontrar información acerca de las restricciones que son impuestas cuando hay muchas ausencias de sus estudiantes. Probablemente nosotros pidamos una reunión con ustedes para que podamos resolver cualquier problema que esté sucediendo, que haga que sus hijos no estén asistiendo de manera regular. La idea obviamente es siempre trabajar como equipo para poder ayudar a sus hijos. Okay, the next thing that we're going to review is the distance learning behavior expectations. El siguiente punto que queremos compartir con ustedes son las expectativas de conducta del aprendizaje a distancia. Can I just check with you, Ms. Pau, that this is showing, correct? It is showing, yes. Okay, good. Can you zoom it in? It's too small. I'm certainly not going to read this whole thing, but I just want to show you this document. This will be coming home as a link in Friday's newsletter as well. Dr. Basset quería que sepan que este documento va a ser compartido con ustedes en nuestro boletín semanal que van a recibir este viernes. Va a estar compartido con forma de link
para que ustedes puedan acceder y puedan ver con detalles cuáles son estas expectativas. One thing that's changed from last year is we're going to ask students to be dressed in school attire in ASA colors, red, white, blue, both at school and when they join virtually. Un cambio que hay a partir de este año es que vamos a pedir a los estudiantes que vistan los colores del colegio, que son rojo, blanco y azul, tanto de manera presencial como de manera virtual. Another thing that's changed is the rules about cameras. We want to see cameras on and focused on the student during the beginning of the class and at the end of the class. In the middle, it's up to the teacher to decide according to what type of activity it is. Y un ajuste que tenemos este año también es con relación a las cámaras. Queremos tener las cámaras encendidas con los chicos, las cámaras apuntando a los chicos durante el inicio y el final de las clases. Lo que sucede durante las clases depende del profesor, ya que dependiendo de las actividades muchas veces los chicos no pueden tener la cámara encendida 100% del tiempo. Pero sí la expectativa a partir de este año es que al inicio y al final de las clases estas cámaras estén encendidas y enfocando al estudiante. In general, phones should be stored during class, but this is again going to be a teacher decision because many of our teachers are finding that they can use phones to actually engage students in deeper learning. Teachers will let students know when phones can be out for classroom use. De manera general, les pedimos a los estudiantes y a ustedes también que nos ayuden a que los teléfonos celulares no estén prendidos durante el tiempo de clase. Existen excepciones, hay actividades específicas que tienen los profesores en donde los celulares son necesarios, pero los profesores van a estar comunicándose con los estudiantes en caso de que sean necesarios los celulares. De manera general, no estarían permitidos. And finally, we are going to be encouraging students to be logging in early for class with the charge device and from an appropriate location like a table, desk, or other flat surface. We feel like students will focus better that way, and so we're stating that as an expectation. También una expectativa a partir de este año va a ser que el lugar de aprendizaje sea un lugar donde los chicos puedan estar más atentos y enfocados, como por ejemplo una mesa o un escritorio. Nosotros también vamos a estar animando a los estudiantes que se conecten ya más temprano a las clases que tienen que acceder y, como habíamos dicho, en un lugar más adecuado para el aprendizaje como una mesa o un escritorio. Our teachers do give grades for conduct, work habits, and ASA values. And those are graded on a rubric that teachers use, and those grades are given each quarter. En nuestra libreta, ustedes van a ver que tenemos una sección para las notas de conducta. Los profesores son los que dan esta nota, teniendo en cuenta la conducta de clase, los hábitos de trabajo y la forma en que los chicos están mostrando los valores de ASA. Now let's talk a little bit about middle school grading. Across all middle school classes, including specials, 60% of the grade comes from assessments like projects, tests, quizzes. Ahora vamos a hablar un poquitito de cuál es la forma de calificación en la escuela media. El 60% de la nota está basada en las evaluaciones, ya sea evaluación tipo proyecto, tipo prueba o tipo exámenes. 30 to 40% comes from classwork and 0 to 10% comes from homework. And each teacher decides that ratio or that percentage. That percentage for homework. Yes. Mm-hmm. Only for homework. 30-40% de la nota está basada en el trabajo de clase y hay un 10% que está a discreción de los profesores de cómo va a ser utilizado de manera de tarea de la casa o una actividad que se pueda hacer dentro del aula también. If students receive less than a 60% on an exam,
they can do a retake and work with their teacher to arrange for that. And any student who gets an 80% or less can also voluntarily retake an exam. Okay. También tenemos nuestra norma de recuperación en nuestra área escuela media. Esto tiene que ver con una calificación menor a 60%, que sería un aplazo. En ese caso, los chicos tienen una oportunidad de retomar un examen dentro de un periodo establecido por el profesor. Los estudiantes tienen que comunicar esto al profesor, y también esta misma oportunidad se le da a los estudiantes que tuvieron una nota menor al 80%. La nota máxima que pueden tener es una nota del 80%, y si ellos voluntariamente quieren tomar este examen, también tienen esta oportunidad. I'd like to stop here and just make a statement about having work in on time. It's really important for your student to get their work in on time as much as possible. Dr. Basset quiere parar un ratito y enfatizar un punto importante, que es sobre la importancia de que sus estudiantes entreguen sus trabajos a tiempo. In that way, they stay up with the themes of the class. They avoid a lot of stress towards the end of the quarter and the end of the semester. And also, it's a great thing for our teachers because they can plan their grading and get things entered in a timely manner instead of having a big pileup at the end of the semester or quarter. El hecho de que los chicos entreguen sus trabajos a tiempo hace que ellos también estén actualizados con las unidades que se está dando en ese momento en la clase. También ayuda a que ellos no tengan un estrés muy grande en el momento que se está llegando al final de la etapa, y también ayuda a que los profesores puedan tener de manera actualizada cómo están los chicos en su desarrollo escolar y puedan ingresar esas notas de una manera más rápida para que ustedes puedan tener un feedback de cómo están ellos en esa clase. It's really great for everybody's wellness, parents, students, and teachers, to keep up with work and get it turned in on time. Es realmente un beneficio para todos el hecho de que sus estudiantes puedan entregar esos trabajos a tiempo. Now, about homework. Last year, we said that during distance learning, all unfinished classwork and projects started in Zoom sessions become homework. And there really wasn't too much extra homework assigned. But this year, we're saying, yes, teachers can assign a reasonable amount of homework in addition to things that might not be finished. El año pasado, cuando estuvimos con nuestro sistema virtual y mayormente virtual, habíamos especificado que las tareas para la casa serían solamente las tareas de clase o proyectos no terminados en las sesiones virtuales. Sin embargo, a partir de este año escolar, ya además de esos proyectos o tareas no terminadas de clase, se podría agregar algunas tareas específicas para las casas de una manera razonable. Our students needed to have some measures taken last year to get used to distance learning and to become accustomed to the changes. But now we're feeling like most of our students are used to all that. And so we're ready to return to business as usual. En años anteriores y por la realidad que estábamos viviendo, sabíamos que los chicos necesitaban más tiempo para acomodarse, necesitaban otras estrategias para poder seguir su educación a distancia. Sin embargo, de a poco volvemos a la normalidad y nos estamos dando cuenta que los chicos ya están listos para más exigencias. Entonces, de a poquito queremos ir introduciendo las estrategias que utilizábamos cuando no estábamos de una manera totalmente virtual. Okay, we have some middle school digital tools that we use that will be very useful to you. First of all, we have RenWeb, or Fax, for parents and students. This is where students get their schedules. It's where parents can check grades and attendance. It's where students can check grades.
It holds all the important information. Queremos hablar un poquitito acerca de cuáles son las herramientas digitales que tenemos, que usamos en la escuela media. Primeramente queremos hablar de RenWeb o FAQ, que es para tanto ustedes como sus estudiantes. En esta plataforma ustedes van a poder ver, como habíamos hablado anteriormente, la asistencia de los chicos, pero también van a poder ver las calificaciones que van teniendo de una manera actualizada. We have a link to a video here. This will also be included in this Friday's newsletter that should help you to get access to RenWeb if you don't already have it. But if you have trouble, you can always send a request for help to this email address or call us at the middle school office and we can help you. El próximo viernes ustedes también van a ver un link que pueden acceder para ver un video para tener información acerca de cómo pueden ingresar a la plataforma RenWeb y tener la información que necesitan de sus hijos. En caso de que ustedes aún no tengan ese acceso como padres a RenWeb, les pedimos por favor que manden un email a la dirección que está mostrando en este momento en la pantalla, o de lo contrario, si es que aún no han conseguido ese acceso a pesar de haber pedido esa ayuda, nos avisan y en la oficina vamos a hacer todo lo posible para que logren tener ese acceso lo antes posible. We also have a middle school assignments calendar where the teachers make note of the major assignments that they are assigning, such as tests, quizzes, projects. And we will be also sending that link to that calendar in this Friday's bulletin. Otro link que van a recibir en nuestro boletín de este viernes es el link que les da acceso al calendario de tareas que los profesores van posteando y ustedes también van a poder ver para ayudar a sus hijos a estar organizados. Los que sí les pedimos que por favor se concentren en los nombres de los profesores que son del sexto grado, ya que dentro de ese calendario todos los profesores de nuestros 3 grados postean sus tareas y dan información, entonces puede ser un poquito confuso al inicio. Solo les pedimos que por favor se concentren en las tareas que son posteadas para el grado de sus hijos. The teachers use this to try to coordinate no more than 2 major assignments or tests happening on the same day. La razón por la cual tenemos el calendario de tareas es para organizarnos, obviamente, pero además para que los profesores puedan ver lo que está sucediendo en otras clases y de esa manera no asignar más de 2 tareas o proyectos grandes en un mismo día. Office hours. Teachers have office hours after school, and they use these office hours to meet with students who have questions, need extra help, would like a challenge, to do makeup work, or finish missing work. También tenemos nuestros horarios de oficina. Los profesores utilizan estas horas de oficina, llamamos horas de oficina al horario que tienen los profesores después de clase. Los estudiantes pueden reunirse para repasar lo que dieron en la clase, si necesitan alguna ayuda adicional, alguna pregunta que no pudieron hacer durante la clase, o si necesitan recuperar algún examen también. But we have a little bit of a problem that we're trying to problem solve right now. Usually kids could go to any teacher's office hours, but because our students from different class sections are not supposed to mix because of the safety issues, we're trying to figure out a different way to do office hours so that we can meet the needs. En este momento estamos con un desafío grande, ya que anteriormente todos los chicos que necesitaban ayuda podían ir junto a su profesor para tener este horario de oficina. Sin embargo, ahora nuestro objetivo principal es que los chicos no se crucen si no están dentro de una sección. Nos estamos tratando de ver cuál sería la alternativa o la estrategia que podemos utilizar para resolver este desafío de los horarios de oficina de una manera segura.
We have a staff meeting coming up next week where I think we will be able to solve this problem and communicate to you how students can get help for office hours. La próxima semana volvemos a reunirnos y vamos a tener ya una respuesta para ustedes para saber cómo podemos ayudar a los chicos a que accedan a este beneficio de los horarios de oficina. Next topic is Google Classroom. Google Classroom is our instructional delivery system. This is where teachers post the learning agenda for each class and the resources for all students. So whether a student is absent and trying to catch up with the day's work, or whether they're joining us from home as a virtual student, or whether they're at school, Google Classroom is the place. Google Classroom para nosotros es una herramienta muy importante. Es nuestro sistema para impartir instrucción. Los profesores publican una agenda para cada clase junto con todos los recursos necesarios para que los chicos vuelvan a acceder para un repaso también. La mayoría de los profesores también utilizan para que los chicos puedan mandar sus tareas en caso de que las haya. There's a little box in Google Classroom when you go onto your student's main page, or what's called the stream. And that little box says upcoming. What major assignments are upcoming or are due or overdue? Teachers are striving to get into the habit of making sure that assignments, the important assignments, the major assignments show up in that upcoming box. En Google Classroom, en el área superior izquierda, hay una cajita donde muestra los anuncios más importantes de las clases o de las tareas que deben ser entregadas en ese día o que están atrasadas. Los profesores ponen la información ahí para que ustedes tengan un fácil acceso, para que no tengan que mirar todo lo que hay dentro de un hilo de conversación y de tareas, sino que solamente puedan dirigirse a esa pequeña cajita que está en el lado superior izquierdo que muestra lo que se viene o lo que está atrasado también. The best way, the absolute best way to keep track of your students' work is to have access to their Google Classroom profile, to know their username and their password, and to have access to everything that's in there. La mejor manera de monitorear el trabajo de sus hijos es que ustedes tengan acceso al perfil de sus hijos en Google Classroom. Google Classroom no tiene un perfil para padres, pero sí tiene el acceso a emails que ustedes pueden tener como guardianes. Si ustedes quieren ver todos los detalles, lo que ha sido compartido en Google Classroom, deben hacerlo a través del perfil de sus estudiantes. Ahí vamos a tener un link con un video para que ustedes sepan cómo, con un tutorial, para que sepan cómo pueden hacer esto, de acceder al perfil de sus hijos y utilizar Google Classroom. And again, all the links in this presentation will be sent out with Friday's newsletter. The thing about accessing your students' Google Classroom profile is that you get to see everything. You get to see the assignments, you get to see the learning resources, you get to see the comments back and forth between your student and their teacher, and you really get a very broad understanding of the type of education that your student is getting. El beneficio importante que pueden tener de acceder al perfil de sus estudiantes, de sus hijos, es que ustedes pueden ver absolutamente todo, el pantallazo general de todo lo que pasa en el día a día en las clases con los profesores. Pueden ver las tareas, pueden ver los recursos, los videos, las presentaciones, los libros, todo lo que ha sido compartido por sus profesores. Pueden ver si sus hijos han entregado las tareas, pueden ver las comunicaciones que tienen los profesores con sus hijos también. Entonces es una herramienta muy interesante, muy importante a la que ustedes pueden acceder para ver de una manera fresca y actualizada qué es lo que sucede en el día a día en las clases de sus hijos. I think you would be so impressed to see the types of things your students are doing and the types of activities that your teachers are planning for your students. It's really great. Sí. Dr. Basset dice que ustedes se van a impresionar
con lo que sus estudiantes van estudiando día a día, van aprendiendo día a día en las clases de nuestros profesores. Okay, so we have a newsletter coming home this Friday. It comes home every Friday. It'll have a message from me and some key information from your students' classes, at least at the beginning of the year as we get started. I just listed some of the things that will be linked in there, but I've also pointed them out as we've gone along. El boletín de los viernes de la escuela media este viernes va a traer mucha información. Estamos planeando tener los links que ustedes necesitan para que sus estudiantes tengan un inicio exitoso de clases. Usualmente este boletín trae información resumida de cada clase de sus chicos y también un mensaje de Dr. Basset y mío. Este viernes, como ustedes ven, vamos a tener mucho que compartir, que es muy importante para que ustedes sepan cómo los chicos van a poder iniciar el lunes las clases. Okay, I'm going to turn things over to Ms. Pau to share some information related to your students and how they will be experiencing middle school and what you can do to help as parents. En este momento quiero compartir con ustedes un poquitito de lo que pueden esperar durante estos años de la escuela media, las características de sus adolescentes, y bueno, y para que puedan tener en cuenta, así que vamos pasando por este desarrollo, por estos años de la adolescencia. I just wanted to take a few minutes to give you some information about what to expect from your teenager, yes, your teenager, during the middle school years, and also just to be ready for, or what to expect from them during these years. Some of you already know our brain is the last organ to mature in our bodies. It's actually in our 20s that it's fully developed. So that also means that our teenagers, our middle schoolers are still developing certain skills for their cognitive abilities. So during the teenage years, this development has a specific characteristic that has to do with synaptic plasticity. What this means is that our teenagers are learning faster in a very meaningful way. Yo quería contarles a ustedes un poquitito acerca de las características de lo que es la escuela media, lo que están pasando los adolescentes de una manera física y cognitiva. Muchos de ustedes ya saben que nuestro cerebro es el último órgano a madurar. La verdad que llega a su maduración total recién cuando tenemos los 20 años, cuando llegamos a los 20 años. Entonces eso quiere decir que nuestros adolescentes todavía no han llegado a esa madurez total, pero en este momento específico de su desarrollo, ellos están con mayor plasticidad sináptica, que quiere decir que tienen la habilidad de aprender significativamente más rápido. So what this also means is that since this is the last organ to mature, the frontal lobe is the area that is last to connect to all the other areas in the brain. Esto también quiere decir que ya que no está totalmente desarrollado, se desarrolla de atrás para adelante, y esa parte del lóbulo frontal todavía no ha sido desarrollado en su totalidad, y es por eso que hay ciertas características del adolescente durante este tiempo. What this means is that your student or your daughter or son can show less organization, or can show more impulsivity, or their judgment can have some challenges during this time, or empathy as well. Lo que vemos que pasa, ya que esta área no está en su total desarrollo, es que los chicos tienen un desafío grande con el control de sus impulsos, con la forma que toman las decisiones y con su empatía. And of course, it's at this moment that they're also going emotionally through a big challenge, which is
their identity. Who am I? And it's a very vulnerable moment for them as well. Y como ya sabemos, de manera emocional están pasando por un momento muy vulnerable, ya que están tratando de encontrar su identidad. ¿Quién soy yo en medio de todo este mundo? Entonces, even though they are going through all these challenges, you should know that you and I were able to overcome our teenage years, and so will they. Así como ellos están pasando por este momento de adolescencia y por todos estos desafíos, ustedes tienen que saber que así como nosotros hemos logrado sobrevivir, cada uno de nosotros ha logrado sobrevivir estos años de adolescencia, ellos también lo lograrán, pero necesitan de nosotros. They need us. What can you do as a parent? ¿Qué pueden hacer ustedes como padres? Provide a protective, nurturing environment. This is very important since they need the dialogue. Even though this is the time where they distance from you, if you provide that protective and nurturing environment, they are going to feel welcome to come to you. Sabemos que también los chicos durante este momento se distancian de ustedes, los padres, y por eso es muy importante que ustedes provean de un ambiente de cariño y protección. Sabemos que ellos no van a querer acercarse mucho tal vez, pero si ese ambiente está ahí, yo les puedo asegurar que ellos van a sentirse atraídos a hablar con ustedes. It's very important that you engage your teenager in discussions in which they will learn and grow. Es muy importante también que hablen con sus hijos y que les animen a tener conversaciones, discusiones específicas en donde ellos puedan aprender y crecer a través de un diálogo. It's also very important to consider a balanced parenting style where you still have some boundaries, but you're also showing them that you care a lot about them, even though when you have to say no. También es muy importante que consideren un estilo parental balanceado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a necesitar los límites, pero también van a necesitar de ese cariño, saber que ustedes ponen esos límites porque realmente quieren lo mejor para ellos. You also can support them when you see that they're having healthy relationship and healthy connections with their friends. Ustedes también pueden apoyar a sus estudiantes, a sus hijos, cuando ven que ellos están creando relaciones y conexiones positivas con sus compañeros. You can provide the place or maybe the activity for them to keep developing that positive relationship. Ustedes inclusive pueden crear el momento o las actividades que ellos puedan tener con esos nuevos amigos y que puedan seguir desarrollando esas actividades positivas. The most important tip that I can give you is that your teenager, just like every single student, is watching you. So if you can model for them how to thoughtfully make decisions in a calm way, that is very important to them. An action speaks more than 1,000 words. Si ustedes modelan o muestran a sus hijos la manera que ustedes toman sus decisiones de una manera calmada, bien pensada, que ustedes demuestren eso, es demasiado importante. Como sabemos, una actividad o un hecho de esa manera, una acción de esa manera, vale más que 1000 palabras. Of course, nothing is perfect. Por supuesto, nada es perfecto. We still learn from our mistakes. We as adults do as well. And we are here to help them grow through these years. Nosotros sabemos que ellos van a cometer sus errores. Nosotros como adultos no somos perfectos. Aún tenemos nuestros errores, pero seguimos creciendo y aprendiendo de ellos. Thank you, Ms. Fao. Okay, we've covered a lot of information tonight, but tomorrow night is going to cover some different information. Some of it will be the same. We'll still look at the schedule, for example, but tomorrow is going to be more about what is different about hybrid, safety protocols, how are we doing lunch,
How is recess going to work? Those types of things, especially related to we're having so many more kids on campus now. El día de mañana vamos a tener otro webinar de padres. Vamos a estar compartiendo un poquitito de la información que ustedes ya escucharon el día de hoy, pero también van a ver más detalles acerca de cómo va a ser nuestro sistema híbrido dentro del colegio y la manera logística, las medidas de seguridad, los protocolos, los procedimientos, especialmente el protocolo para el almuerzo, cómo los chicos van a poder pedir sus almuerzos, etc. Así que les invitamos a que mañana también se unan a la reunión que es ya de toda la escuela media en el webinar que vamos a estar teniendo mañana a la noche. And of course, our 7th and 8th grade parents will be joining. Also, just to have on your calendar, August 12th from 6:30 to 8:30, we're going to have our back to school night. We'll have a general presentation, kind of a check-in on how things are going with hybrid. And then we will break up into small groups and you'll have an extended amount of time with the teachers. Y solo ya para que también vayan marcando en sus agendas, el día 12 de agosto de 6:30 a 8:30 de la noche, vamos a tener nuestra noche de vuelta al cole, como la solemos llamar, y vamos a estar compartiendo una presentación general de cómo está nuestro año escolar y van a tener también la oportunidad de reunirse con cada profesor de sus hijos ya de una manera más profundizada. At this point, I'd like to thank our teachers for coming this evening. I'd like to thank all of you for coming. I'd like to thank Ms. Powell for presenting and for interpreting. I'd also like to thank Mr. Sheldon for running the webinar and for taking care of some of the logistics for the meeting. Mr. Sheldon, I'm wondering if you could perhaps help us work through some of the questions and pitch them my way, and we'll try to answer what we can. Dr. Basset, quería agradecer a nuestros profesores, quería agradecerle a ustedes por estar aquí, quería agradecerle a Mr. Sheldon por ver toda la logística de este webinar de esta noche. Le está pidiendo que vea sus preguntas para ver si es que ella puede responder alguna. So we have already responded to a couple of them. If you look in the chat, you can see responses. One of the questions was, are we going to keep using RenWeb? And the answer is yes. Just know that RenWeb also has the name Fax. Algunas de las preguntas ya han sido respondidas en el chat. Una de esas preguntas tenía que ver con el uso de RenWeb y la respuesta es sí, vamos a seguir utilizando RenWeb. Hoy día RenWeb se llama Fax. There was another question. If a parent has any technical difficulties, who should they contact? And the email helpdesk@asa.edu.py was shared. Y también hubo otra pregunta acerca de qué hacer en caso que haya problemas de tecnología o digitales de acceso. Y esa pregunta también ya fue respondida. Ya se envió el email al que tienen que enviar su pregunta o su preocupación para que puedan ayudar a nuestro equipo de tecnología. There was another question about the middle school assignments calendar. Is it a Google Calendar? Will it be shared? And the answer is yes, and it will be shared in this Friday's bulletin. And it is a Google Calendar, and teachers add summative assignments. So those are projects or presentations or quizzes or tests. También hubo otra pregunta que tenía que ver con el calendario de tareas. Preguntaban si iba a ser un calendario Google y sí, efectivamente, es un calendario Google y los profesores ponen información acerca de no solamente las pruebas y exámenes, sino también acerca de los proyectos y las fechas a ser entregados. There was a question, is there an app for RenWeb or for Fax? I wrote a response, but Paula, if you know more, it might be better to say. I said it's recommended to use a computer. The app has fairly bad reviews. Sí. Hubo otra pregunta acerca de si es que existía alguna aplicación de RenWeb. Nosotros recomendamos utilizar la versión web. Todavía la aplicación está siendo desarrollada por los nuevos dueños y todavía no tiene comentarios muy positivos. Entonces, mientras esté en desarrollo, preferimos que accedan a RenWeb a través de la página web. There was another question. My child is new to ASA
and doesn't have an ASA account in Google Classroom. And the answer that was shared was the codes will be shared this Friday, and your child will also have an @asa.edu.py Google Plus for Education account. Tenemos también una pregunta acerca de un estudiante nuevo y querían saber cómo pueden acceder a todas las herramientas que tenemos en el colegio si todavía no tienen un email. Y Tyler escribió que ellos van a recibir toda la información en el boletín este viernes. I just want to add one more thing about new students. I will be meeting with them and I will give them access to their username and password for both Google, Gmail, their school email and REMweb access. También una información más que quería agregar a la que ya puso Tyler es que yo voy a estar reuniéndome con los estudiantes nuevos que vamos a estar teniendo y yo les voy a estar comunicando cuál es la información de acceso para tanto el email del colegio como para REMweb. There was also a recommendation that there should be some weeks for recovery because being away for about a year and a half is quite a bit. And so just a recommendation that there's some weeks for recovery for the students to return to learning physically. Y también había una recomendación de que podamos volver de una manera gradual al colegio, ya que estamos hace 1 año y medio, casi 2, de esta manera. Entonces es para que hagamos esa transición de una manera más fluida. There is a question, Dr. Basset, that you can answer, though, finally. Hay una pregunta que el Dr. Basset puede responder. It's the first one. It says, how do we manage the diversity of Guarani abilities during the specials time? Are the students separated by language level or anything else? Well, the students that do go to Guarani, they are not currently separated by language time. The teachers just differentiate within the classroom through their instruction and through the assignments. They do a pretty good job of it from what I can tell from observing and communicating with them. La pregunta tiene que ver con la clase de guaraní y si es que la misma está diferenciada por niveles. Y Dr. Basset especificó que las clases no tienen un lugar físico en donde se diferencian por niveles, pero sí dentro del grupo. Y las profesoras hacen un trabajo increíble al hacer estas diferenciaciones. There's a question about if multiple students are using laptops, will there be places for them to charge, and will there be enough places for them to charge? In the La siguiente pregunta sorry, go ahead, Ms. tiene que ver con el uso de computadoras, y ya que estamos utilizando un sistema totalmente digitalizado y con computadoras, la pregunta tiene que ver con el espacio o el lugar que tendrían o que necesitarían para cargar en caso de que se dé la ocasión. Y Dr. Basset va a responder ahora. Yeah, there in the 6th grade classrooms particularly, there are lots of outlets because it's in the newer building and it's in the STEAM building. Students should definitely come with fully charged computers for sure. That helps. But there should be ample plugins, and we also have access to extensions from the outlets as well if we're short. Okay. Para nuestros estudiantes del 6º grado que van a estar en el edificio nuevo, ellos sí tienen acceso a más enchufes para cargar sus computadoras. Sin embargo, nuestra expectativa es que ellos carguen sus computadoras a la noche y ya vengan con la batería totalmente cargada, listos para iniciar las clases durante el día. Pero sí, vamos a tener los enchufes necesarios para que ellos puedan obviamente lograr cargar sus computadoras y tener acceso a estas herramientas durante el día. There's a couple more questions, so if you have another question, you can please submit it at this time. Hay 2 preguntas más, pero si es que tienen cualquier otra pregunta o cualquier otro comentario, por favor, pueden escribir ahora, tanto en el chat como en el área de QIA. Also, we have a recommendation from one of our 6th grade teachers to make sure to check the device your child is using, that the camera
and the microphone work. We've had cases where students will say that the camera no anda or the sonido no funciona. So please check so that they are ready in a learning location. También hay una recomendación de un profesor, ¿verdad?, que se aseguren que las computadoras de sus hijos tengan cámaras y micrófonos funcionando, ya que muchas veces los chicos, o algunas veces, no muchas, los chicos dicen que las cámaras no están funcionando o el micrófono no funciona y solo por eso es que no pueden participar. Okay, there's a quick question about lockers. Will students be using lockers at this time? Una pregunta rápida que tiene que ver con el uso de casilleros. ¿Será que los chicos vuelven a usar casilleros? Y en este momento los chicos no van a utilizar todavía. They're not going to be using lockers at this time yet. Hopefully soon. It's such a fun thing for them. Sí. Tal vez tenemos la esperanza de que sea en un futuro más cercano, pero en este momento infelizmente no tenemos aprobación para uso de casilleros aún. Somebody asked a question about sports. I can take that one. You should be getting communication soon about some after-school activities that will be starting up. I know that there is definitely a plan for that within the protocols that we have. And I think everybody is in agreement that sooner better than later. También hay una pregunta acerca de deportes después de horario de clases. Y van a estar recibiendo información del área de deportes, en donde ustedes van a poder ver cómo se harían esas actividades a partir de este año. Nosotros queremos volver a la normalidad, queremos que los chicos tengan oportunidad de hacer estas actividades físicas, entonces por favor estén atentos a la comunicación que va a ser enviada por parte del Departamento de Deportes. And then I think that leaves one remaining question, which again is about options for students. The question is, my child will not be taking Guarani. What will she be doing instead? She is a lower level Spanish as second language student. La siguiente pregunta tiene que ver con probablemente un estudiante internacional que no toma la materia de guaraní y está preguntando acerca de las opciones que tendría su estudiante. So there will be a survey coming out asking about your input for that. Some of the things that happen is students take an online class of their interest. They register and take an online class of their interest during that time. Some students have tutoring during that time. And some students take Guarani, but without a grade during that time, just a pass-fail, just like they're interested in Guarani and would like to learn more about it. And some students simply do study hall. And all of those things can be monitored pretty easily in the course of the day. Algunas opciones que estaba explicando el Dr. Basset para los chicos que no toman la materia de guaraní por no estar en el programa paraguayo es que pueden tomar, pueden hacer cursos de otros idiomas, pueden hacer también tutoría específicamente en español o en inglés para ayudarlos a mejorar en las clases. Pueden también tener tutoría para ayudar con las tareas que están necesitando y otras actividades que pueden ser monitoreadas fácilmente durante el día. It looks like that leads us to the end of our presentation. There are no more questions at this point. Ahora Again, ya estamos llegando al final de nuestra presentación, ya que no existen más preguntas a partir de ahora. Again, thank you panelists for being here tonight, teachers, Mr. Sheldon, Ms. Pau. Parents, thank you for coming this evening. We've really enjoyed this time with you. We hope that it was informative for you and helps you feel prepared for next week. Make sure to also come tomorrow to get all the details about our protocols and so on and so forth. And we look so forward to partnering with you this year. We're very excited to be working with you. Les agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros profes, les agradecemos a ustedes por estar aquí. Les pedimos por favor que miren, estén atentos a la llegada de este boletín de la escuela media el viernes con toda la información tan útil que van a tener ahí. Una vez más, estamos emocionados, felices de comenzar un nuevo año escolar con sus hijos y le agradecemos de vuelta por su participación esta noche. I know it's been a long day for everybody, so we'll go ahead and end now.
And huge shout out to our teachers. This is a really busy time for them, getting their classrooms ready and getting prepared for students. So teachers, thank you. You're much appreciated. Agradecemos especialmente a nuestros profesores este tiempo, estas semanas escolares están muy cargadas, sabemos que tenemos días largos, así que le agradecemos a nuestros profesores por, a pesar de haber tenido un día largo, están todavía aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes también y nos despedimos a partir de ahora. Hasta luego. Buenas noches. That's the end of this webinar. Keep awesome.